de la tarde en punto, en Tunja, se conoció un lamentable caso de feminicidio. Tunja fue capturado el presunto responsable de un feminicidio. Este hombre no solo habría asesinado a su pareja, también es señalado de esconder el cuerpo durante 7 días. Escribí, pero por ahí me escribían, pero no era ella. El 31, el primero, el día 4, yo ya no pude resistir y me fui para donde trabajaba y ya ella llega y me dice, no, la dueña, la propietaria, la patrona que era de ella, me dice, no, ella está desaparecida, el 30 no volvió. La mujer que ves en pantalla es Erika Jiménez Moreno Barón, tenía 22 años, era madre de una niña pequeña hasta que una noche dejó de aparecer para siempre. Era la tarde del 29 de diciembre de 2025 cuando las cámaras de seguridad la grabaron entrando a su casa en Tunja, Boyacá, con una bolsa en la mano como si fuera una escena cualquiera. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Pero antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Joana Rolón, que me escribió: te agradezco el respeto y visibilidad que le brindas a las víctimas. Muchas bendiciones desde Argentina. Muchísimas gracias a ti, Joana, por tu mensaje, lo aprecio bastante. También te envío un fuerte abrazo y agradezco que me estés viendo. Te envío un gran abrazo hasta Argentina, cuídate mucho. Y también quiero saludar a Alex Guante, que me escribió: gracias, sigue así, lo estás haciendo muy bien, que Dios te bendiga. Tu proyecto son mis deseos para adelante, brother. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, las recibo con muchísima gratitud. También te deseo lo mejor en el mundo y te envío un gran abrazo cósmico. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer con dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sin más, continuemos con el caso. La imagen de Erika persistía en la mente de quienes la conocieron mucho antes de que alguien supiera su nombre completo. Era una mujer joven, sin grandes estridencias en su vida, pero con una sonrisa que, para quienes la rodeaban, tenía la fuerza de alguien que afrontaba el mundo sin temor. Tenía 22 años y una hija de 2, una niña pequeña que aún jugaba sin comprender la gravedad de lo que iba a suceder. Esa niña aún no sabía que la ausencia pronto definiría su vida. Aquel 29 de diciembre de 2025, el reloj marcaba las horas como lo hacía siempre en Tunja. La rutina comenzó temprano. Erika salió de la casa de sus padres después de pasar la noche allí, como lo había hecho muchas veces antes. Caminó hacia su vivienda junto a su hija, la dejó al cuidado de los abuelos y luego se marchó. Fue un adiós común y casual. Nadie sospechó que sería la última vez que la verían caminar hacia su casa, con esa bolsa en mano, con esa cadencia tan habitual, con ese paso confiado que parecía decir que todo seguiría normal. Las cámaras de seguridad en la zona grabaron su llegada a esa vivienda hacia las 5 de la tarde. Entró por esa puerta como lo hacía cada día, con la espalda recta y la mirada sin temores visibles. Su rostro no mostraba nada fuera de lo común y esa normalidad fue la última prueba visible de su existencia. Desde ese momento, nadie volvió a verla salir por esa misma puerta. Los días que siguieron fueron una sucesión de silencios y señales contradictorias. Su familia empezó a notar que algo no encajaba. Los mensajes que antes llegaban con entusiasmo ahora eran breves, distantes, carentes de su forma habitual de comunicarse. Al principio el padre de Erika intentó no darles demasiada importancia, creyendo que tal vez su hija estaba ocupada, que quizá el fin de año tenía sus propios ritmos, pero el tic constante de la preocupación comenzó a crecer sin aviso. Antes de que pudiera darse cuenta, el tiempo había empezado a volverse raro, casi como si las horas se estiraran sin sentido. La ausencia de respuesta sostenida se volvió una ausencia que pesaba más. La familia comenzó a sentir una inquietud que no desaparecía. El silencio fue construyendo su propio discurso en la mente de los padres de Erika. Cada intento de contacto que no retornaba era como una piedra más lanzada contra ese muro impenetrable que había surgido sin aviso. Era la sospecha insistente de que algo estaba profundamente mal.
Y entonces vino el día en que el silencio empezó a transformarse en una señal activa de alarma. No había saludos matinales, no había risas al teléfono y tampoco había respuestas con el tono familiar de ella. En su lugar, solo aparecían palabras impersonalmente cortas y distintas a su forma de expresarse, como si alguien ajeno hubiera tomado su lugar. Era un cambio sutil pero lo suficientemente inquietante como para disparar la primera y más brutal de las sospechas. Ese tipo de inquietud, esa sensación de que una ausencia no era solo ausencia sino una advertencia que nadie sabía leer, empujó a la familia hacia la primera acción concreta: ir hasta el apartamento. Iban sin certezas, pero con la firmeza de quien empieza a abandonar la esperanza tranquila y abraza el miedo directo. Nadie estaba preparado para lo que encontraría. Esa puerta cerrada desde hacía días parecía pesar como una lápida. El aire que salió de la casa cuando se abrió no llevaba la frescura de la vida, sino un olor denso y cargado, como si la casa misma hubiese absorbido un secreto terrible. Cuando el padre de Erika, Faustino, empujó la puerta acompañado de la policía, ninguno de los dos ojos que entraron allí podía imaginar el cuadro que encontrarían. No era solo una ausencia, era un eco congelado de lo que había sido alegría. Corredores silenciosos, paredes vacías y un silencio que no era de paz. Entonces, en una de las habitaciones estaba la peor pesadilla. Allí envuelta en cobijas y sábanas estaba Erika. Su cuerpo ya no era una figura humana ni rostro con historia. Era solo un cadáver en su peor fase. Había pasado tanto tiempo que el cuerpo había cambiado. La rigidez, la hinchazón, la ausencia de su presencia tan viva apenas días antes. Era una escena que dolía de forma punzante. Para Faustino fue como si el mundo se detuviera. Las zapatillas que ella usaba aquel día fueron lo primero que reconoció antes de comprender lo que estaba frente a él. El olor penetrante, la quietud absoluta, el cuerpo cubierto con cobijas que parecían más un intento de negar la verdad que una protección contra el frío. Era su hija, su Erika, la que había entrado a la casa con una bolsa en la mano, con su paso confiado, con esa sonrisa que siempre la caracterizaba. Elena, su hermana, había intentado comunicarse con ella durante días sin obtener respuesta real, porque alguien que se movía dentro de esa casa había estado respondiendo por ella. Mientras la policía contenía a Faustino para que no se acercara al cuerpo, el pensamiento más duro golpeó su mente. ¿Qué había pasado aquí? No era solo la pérdida de una hija, era el impacto de descubrir que aquellos mensajes, esas respuestas que decían "estoy bien, papi", no llevaban su voz, eran palabras disfrazadas, fingidas, manipuladas por alguien más. Alguien que se movía con normalidad mientras ella yacía sin vida detrás de esa puerta. Los investigadores aún no tenían todos los detalles, pero algo salía a la luz con crudeza. En los 6 días entre la desaparición de Erika y el hallazgo de su cuerpo, su pareja había permanecido en esa casa. Salía, ingresaba, respondía mensajes con el teléfono de ella. Los investigadores aún no tenían todos los detalles, pero algo salía a la luz con crudeza. En los 6 días entre la desaparición de Erika y el hallazgo de su cuerpo, su pareja había permanecido en esa casa. Salía, ingresaba, respondía mensajes con el teléfono de ella e incluso hacía compras en el barrio, como si su rutina siguiera intacta. Caminaba con normalidad por las calles, entraba a tiendas, regresaba con una maleta, con un casco de motocicleta, mientras detrás de esa puerta el silencio del cuerpo era más elocuente que cualquier palabra. No era un caso de desaparición, era una presencia de horror gélido, el horror de que alguien podía haber estado con ella después de muerta, y ante eso, en esa habitación donde el tiempo parecía haberse detenido, el cuerpo de Erika hablaba en silencio. Mientras los peritos comenzaban su trabajo meticuloso, revisando cada centímetro del apartamento donde Erika había sido vista por última vez, su padre se sentó en el sofá de la sala con el teléfono en la mano. Era el teléfono de su hija.
Ese teléfono que días antes había vibrado con mensajes cariñosos, risas escritas en letras brillantes, planes y respuestas llenas de vida. Pero ahora el celular era un objeto muerto de apariencia y sin embargo seguía contando una historia extraña. Durante días después de aquel 29 de diciembre en que ella entró a la casa como si nada ocurriera, alguien había estado respondiendo desde ese teléfono. Palabras cortas, respuestas breves, mensajes que parecían hechos a la carrera. Estoy bien, no te preocupes, ya vuelvo. Pero nada de aquello tenía el tono cálido ni la energía de la voz de quien los enviaba. Era un teléfono que hablaba, pero no era ella quien lo hacía. Esa idea, sutil al principio, terminó por convertirse en una sospecha imparable. ¿Quién respondía por ella? ¿Quién se escondía tras esas letras mal armadas? Cada palabra que llegaba parecía ocultar algo más oscuro de lo que se podía sospechar al leerlas de forma superficial. No eran mensajes de una persona viva que evitaba contactos, eran mensajes de una voz que intentaba ocultar un desenlace imposible de aceptar. Mientras tanto, las cámaras de seguridad de los alrededores no mentían, mostraban la misma escena una y otra vez. Erika entrando a la vivienda a las 5 de la tarde del 29 de diciembre, su figura cargando una bolsa con paso seguro y luego nada. Nadie salió por esa puerta con el mismo paso confiado, nadie la vio marcharse. Pero había algo más. Las grabaciones no solo captaron la entrada de Erika, también se veía otra figura entrando y saliendo de esa casa en los días que siguieron. Era un hombre, su pareja sentimental, moviéndose con total tranquilidad como si se tratara de una vida normal. Caminaba por las calles, cargaba compras, salía con maletas pequeñas, se movía frente a cámaras y vecinos como si nada extraordinario hubiese pasado. Y sin embargo, detrás de esa apariencia de rutina, se escondía el cuerpo de Erika, envuelto en cobijas y sábanas en una de las habitaciones. Era un cuerpo que estaba ahí desde hacía días, invisible para quienes caminaban frente a la puerta, absorbido por la cotidianidad de un hombre que decidió actuar como si toda esa escena fuera normal. Durante ese lapso, el agresor no solo siguió con sus actividades diarias, sino que además usó el teléfono de Erika para responder mensajes, fingiendo vida y normalidad. Sus familiares contactaban al teléfono con la esperanza de escuchar su voz y recibían respuestas con el nombre de ella, como si nada hubiese sucedido. Fue ese detalle, la voz que no era su voz, lo que terminó por encender una alarma profunda en sus seres queridos. Esa mezcla de silencio y palabras falsas comenzó a dibujar un cuadro más cruel de lo imaginable. No se trataba ya de una desaparición misteriosa. Era una mentira sostenida con repeticiones digitales, una carcasa vacía que respondía con evasivas y un cuerpo que permanecía dentro de la casa, en la penumbra, desafiando la lógica de una vida que había sido robada de forma brutal. Y mientras las cámaras no dejaban de registrar cada movimiento, los mensajes que llegaban alimentaban una sensación de pesadilla. No era Erika quien hablaba, pero su teléfono seguía contestando como si nada hubiera cambiado. El horror no era solamente que ella estuviera muerta, era que la muerte había sido cubierta por palabras que se negaban a desaparecer. Los investigadores tardaron días en entender lo que, a simple vista, parecía imposible. Alguien podía caminar por la calle sin pendientes visibles, con la calma cotidiana de quien sale a trabajar o a comprar, aun cuando detrás de esa puerta se escondía algo que nadie habría querido imaginar. Los videos de las cámaras de seguridad fueron piezas fundamentales. Grabaciones tras grabaciones mostraron lo mismo una y otra vez. El cuerpo de Erika había entrado a la casa aquella tarde del 29 de diciembre y nunca volvió a salir por voluntad propia. La cámara no mostraba ninguna figura femenina saliendo horas después, ni nadie cargando una bolsa ni un abrigo, ni ningún gesto de vida que contradecía la desaparición de la mujer. Algunos testimonios de algunos vecinos y algunas personas que tenían conocimiento de la relación que tenían ellos dos y dan cuenta de que la persona estuvo hasta un día antes de que se encontrara el cuerpo sin vida en la vivienda. Allí cocinaba y
estaba prácticamente conviviendo con el cadáver. Y sin embargo, mientras el silencio se asentaba en la casa, otra figura seguía moviéndose con normalidad. Fue una de las primeras hipótesis de los detectives. La puerta no era un muro, era una entrada y salida constante. El hombre que convivía con Erika salió de esa casa, se movió por el barrio, cargó alimentos, entró y salió como si nada hubiera cambiado. Esa sensación de normalidad era lo que más desconcertaba a quienes observaban los videos. No era la huida nerviosa de alguien asustado, era la cotidianidad de quien no espera ser descubierto. Cuando las autoridades revisaron casi 216 horas de grabaciones, empezaron a trazarse patrones inquietantes. El presunto asesino salía, volvía, caminaba entre las sombras de la rutina y ninguna cámara captaba a Erika junto a él. Verificamos cuando ingresó la víctima, cuando el agresor ingresó y salió posterior al tiempo donde ocurrió el hecho, y esa persona duró 7 días conviviendo. A los 7 días sacó una maleta, se fue, sacó un casco y en ese momento se fue hacia la ciudad de Bogotá. Los mensajes del teléfono de Erika, que habían mantenido a la familia con una ilusión frágil de normalidad, también empezaron a encajar en ese rompecabezas insólito. No era su voz, ni su forma de escribir, ni sus tiempos habituales de respuesta. Era una voz insegura, vacilante y diferente, un instrumento de ilusión que se mantenía activo incluso después de que la mujer había muerto. Fue uno de esos detalles aparentemente pequeños que terminó siendo una pista sólida. Algo no encajaba. El presunto agresor, identificado como Walter Camilo Rojas, de 28 años, no solo habría manipulado las redes sociales de la mujer para hacerse pasar por ella, sino que también siguió viviendo por 7 días junto al cuerpo. Y fue precisamente la insistencia de la familia lo que terminó por activar las alarmas entre los investigadores. La necesidad de respuestas llevó a la familia a dar pasos que aceleraron la investigación. El 4 de enero de 2026, a casi una semana de que Erika hubiera entrado por última vez a su casa, los investigadores encontraron el cuerpo. La escena era tan absurda como trágica, porque nadie podía explicar por qué nadie había advertido nada antes. Tras semanas de estudio de cámaras, análisis de los mensajes y seguimiento digital, las autoridades lograron identificar y localizar al sospechoso en el barrio Granada de Bogotá, lejos de Tunja. Se trataba de Walter Camilo Medina Rojas. La detención no se produjo en medio de una escena dramática de persecución. Cuando el hombre fue arrestado, no llevaba esposas ni resistencia. Caminaba por una calle cualquiera de Bogotá, con una apariencia que parecía ajena al horror que había ocurrido semanas atrás. El presunto feminicida había coexistido con el cuerpo durante 7 días, saliendo y entrando como si la vida siguiera su curso. Esa convivencia con la muerte camuflada entre la rutina era tanto el signo de lo monstruoso como la clave para entender cómo se desarrolló la investigación. La policía capturó a un presunto feminicida, el de Erika Jimena Moreno, quien fue hallada sin vida en su vivienda en Tunja. El presunto responsable de lo ocurrido ya no estaba libre. No fue una persecución cinematográfica como en las películas. Fue el resultado de trabajo paciente, meticuloso e incesante. Más de 216 horas de grabaciones de cámaras analizadas cuadro por cuadro, reconstruyendo sus movimientos, sus rutinas y salidas. Entonces, un día cualquiera en las calles de Bogotá, en el sector de Granada, las autoridades lo encontraron. Ese hombre de nombre Walter Camilo Medina Rojas, de 28 años, fue capturado por las fuerzas policiales sin resistirse. Para la familia de Erika, la noticia fue un alivio profundo y al mismo tiempo un shock. El hombre que ahora tenía las manos tras la espalda era alguien que había estado tan cerca de ellos, tan cerca de su hija, que verlo detenido fue de dolor y rabia. Los investigadores dijeron que las pruebas eran contundentes en su contra, por lo que lo más probable es que terminará muchos años tras las rejas en caso de que un juez lo impute culpable de feminicidio. La persona ya tenía antecedentes judiciales,
por agresión a la pareja, a la expareja. En la audiencia, el acusado no aceptó los cargos imputados por feminicidio y un juez impartió medida de aseguramiento intramural mientras la investigación continuaba su curso. Esa decisión judicial, que implicaba que él permaneciera tras rejas mientras se evalúan las pruebas, testimonios y peritajes, fue aplaudida por algunos pero cuestionada por otros que sentían que la justicia todavía tenía mucho camino por recorrer. Todos sabían que una captura no cerraba heridas, solo las señalaba. El padre de Erika pidió que el proceso continuara con rigor. Mientras tanto, la pequeña hija de Erika, de apenas 2 años, quedaba bajo el cuidado de sus abuelos maternos, quienes iniciaron el proceso de custodia ante la ausencia de su madre. Fue un recordatorio brutal de que, detrás de las investigaciones, los técnicos y los nombres, había una vida que había cambiado para siempre. La captura fue solo una pieza más de un rompecabezas devastador. Hasta ese punto, nadie sabía con certeza por qué alguien podía convivir con la muerte de otra persona como si fuera una sombra inofensiva, y aún menos, cómo se reconstruiría una verdad que había estado oculta durante días tras una fachada de normalidad. La detención no cerró heridas, como les cuento, no devolvió risas, no recuperó pasos ni tampoco miradas, pero lo que sí rompió fue el silencio con el que alguien se había atrevido a envolver la muerte de Erika con palabras fingidas en un teléfono que no era de ella. El caso hasta hoy sigue en desarrollo y se espera una condena ejemplar para esta historia. Sin embargo, al tiempo que investigaba sobre este caso, vale la pena recordar otra historia que guarda una terrible similitud con el caso de Erika y que también sucedió en Colombia. La mujer que ves aquí no es solo un rostro con nombre, es un punto de quiebre en la historia de Colombia. Su voz fue un pedido de auxilio que nadie debería haber tenido que dar. Su nombre fue clavado en la memoria de una sociedad que por fin decidió enfrentar algo que parecía antes invisible. Su nombre era Rosa Elvira Celi, tenía 35 años, caminaba por las calles de Bogotá con una caja de dulces como oficio y un corazón lleno de esperanza para quien la conocía. Aquella noche del 24 de mayo de 2012, después de terminar sus clases nocturnas, salió a compartir con 2 compañeros de estudio. Parecía una escena común, una escena inocente. Lo que ocurrió después fue una secuencia de horror que desgarró no solo su cuerpo, sino el silencio que rodeaba a millones de mujeres. Fuertemente atacada en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, fue violada, torturada y golpeada con una brutalidad que la marcó de manera irreversible. Su agresor la dejó allí, creyendo que no sobreviviría, pero Rosa Elvira lo hizo un instante más de lo que ellos esperaban y logró pedir ayuda con voz quebrada. Imagina ese momento, el pulmón que vibra con un hilo de vida mientras una mujer herida llama al 123 pidiendo auxilio. Me violaron, me están golpeando, ayúdeme por favor. Son palabras que quedan registradas no en una película de terror, sino en la grabación real de una llamada de emergencia. Cada frase que salía de su boca era un clamor de humanidad, un grito que exigía ser escuchado. Pero la respuesta que recibió fue un indicio terrible de lo que todavía debía cambiar. Las autoridades tardaron más de lo razonable en llegar, incluso cuando ella fue encontrada a menos de 100 metros de una estación de policía. Estaba semidesnuda, con hipotermia, heridas abiertas y apenas consciente. Fue trasladada al hospital, donde la burocracia y la negligencia continuaron su obra destructiva. Rosa esperó horas en su pasillo sin atención médica oportuna, mientras su cuerpo se deterioraba por heridas profundas y la infección que avanzaba implacable. Y aunque los médicos aplicaron lo que pudieron, la muerte llegó el 28 de mayo de 2012, 4 días después de su ataque brutal. Fue el cierre de una lucha brutal por la vida que nunca debió haber comenzado ese fatídico 24 de mayo. Pero la historia de Rosa Elvira Celi no terminó con su muerte. Su tragedia sacudió al país entero y lo hizo con fuerza porque su caso no fue una noticia aislada, fue un espejo de lo que muchas mujeres vivían en silencio.
Miles salieron a las calles a marchar, a protestar en actos de memoria para clamar que ninguna otra mujer tuviera que enfrentar ese destino. Se plantaron rosas, velas, palabras de indignación y carteles de ni una rosa más. En el mismo Parque Nacional donde Rosa fue atacada, ahora convertido en un lugar de memoria, solidaridad y lucha contra la violencia de género. Allí cada año los colectivos, organizaciones, familiares y vecinos se reúnen para honrar su nombre y reclamar justicia para todas. Este caso no solo se quedó en el dolor y la indignación, su impacto trascendió a la ley. En julio de 2015, el Estado colombiano sancionó la Ley 1761, conocida como la Ley Rosa Elvira Celi, un marco jurídico que tipifica el feminicidio como delito autónomo y establece penas más severas contra quienes cometen la violencia extrema por razones de género. Fue una respuesta legal al grito desgarrado de una mujer que nadie debería haber perdido. Y aunque esa ley fue una conquista histórica, un paso significativo para la justicia de muchas mujeres, también sirvió como recordatorio doloroso de que las leyes son solo herramientas y se acompañan de cambios reales en la cultura, en la atención, en la protección y en la respuesta a las víctimas. La historia de Rosa Elvira mostró cuán largas pueden ser las sombras cuando un sistema falla en escuchar a quienes gritan por ayuda. Hoy su memoria, como la memoria de Erika Moreno, debería ser un acto de resignificación. En cada arbusto sembrado debería haber un honor a los nombres de estas mujeres, porque la lucha continúa, una lucha que garantice por lo menos justicia, que garantice verdad y que sus nombres sigan resonando como una advertencia, como una exigencia, como una llamada eterna a no permitir que otra mujer se pierda en la oscuridad de la violencia machista.